Un saludo para todos, queridos hermanos. Les invito a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, a partir del versículo 1. Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no es pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Bien, hasta aquí la lectura para nuestra meditación acerca de Jesús como el buen pastor. Estas hermosas lecciones que acabamos de leer sobre Cristo como puerta y como pastor surgen directamente del incidente precedente, el que leemos en el capítulo 9, donde el Señor Jesús sana al ciego de nacimiento, y esto provoca una tremenda oposición por parte del liderazgo de aquel entonces, ¿no? De los fariseos, fundamentalmente. Es más, ellos estaban dispuestos a expulsar de la sinagoga a todo aquel que reconozca a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y de hecho lo expulsan a este ciego de nacimiento que da testimonio de su sanidad. Bien, los fariseos, como les decía en ese incidente, demostraron ser malos pastores y demostraron en que solo pensaban en mantener su autoridad arbitraria sin sentir ningún tipo de compasión por las ovejas. Bien, el Señor usó este caso del ciego para ilustrar que Él, como el buen pastor, iba a ser también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de esa religión muerta, podríamos decir, que era el judaísmo. El Señor dice que Él mismo los iba a sacar de allí. Él mismo los iba a sacar. Y los iba a conducir a buenos pastos, bajo su cuidado y su dirección.
Bien, de ese modo el Señor iba a formar su rebaño en el cual serían también incluidas, como leímos en el pasaje, otras ovejas. Bueno, sin duda lo que encontramos aquí es un anuncio de la formación de la iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio que el mismo buen pastor iba a realizar en favor de ellas. Claro, este lenguaje era muy familiar a los oyentes, lo entendían muy bien. Piensen ustedes que el pastoreo había sido por siglos la ocupación común del pueblo de Israel. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado esta relación de pastor y oveja para describir la relación de Dios con Israel. Bueno, ahora de nuevo nos encontramos con este escenario donde los dirigentes religiosos de Israel, que se creían los verdaderos pastores del pueblo, perseguían a Jesús porque le consideraban un impostor, un intruso. Pero tal como había quedado demostrado en el caso del ciego del capítulo 9, al que el Señor había sanado, estos falsos pastores del rebaño lo habían expulsado. Lo que había quedado claramente demostrado es que ellos no se preocupaban por las ovejas. En realidad lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando. Ante el fracaso de los hombres en pastorear al pueblo, Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas. Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Esto lo leemos en Ezequiel capítulo 34, donde la palabra dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Bueno, así lo entendieron los apóstoles cuando, al referirse al Señor Jesús, le llaman el príncipe de los pastores, por ejemplo en la primera carta de Pedro, o el gran pastor de las ovejas, allí en Hebreos capítulo 13. En todo caso, es importante que observemos que, si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender claramente su divinidad. Jehová es Jesús. Para que resalte mejor esta obra de este gran pastor que es el Señor Jesús, es importante tomar en cuenta todo el contexto, los versículos que rondan este concepto del pastor, donde se describen a los enemigos de las ovejas. Yo quiero hacer hincapié solamente en dos de los enemigos. El primero que se menciona son los ladrones y salteadores. Estos podrían ser calificados como el primer enemigo. La característica fundamental de estos es que quieren y pretenden usurpar el lugar de Cristo, que es el dueño. El ladrón, el salteador, quiere usurpar el lugar del legítimo dueño. Estos se distinguían, según la Escritura, porque no entraban por la puerta del redil, subían por otras partes, usaban astucia, usaban el engaño. La idea era pasar inadvertidos. Claro, llegado el caso, no dudarían en usar la violencia incluso. Esto lo vemos en Juan, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 9, como les decíamos, que los judíos no dudaban en intimidar, en amenazar, bueno, y finalmente expulsar, ¿no es cierto?, a todo aquel que se acercara a Jesús. En un principio el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos, como decimos, de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego. Ellos habían demostrado, en último término, que habían perdido totalmente, si es que alguna vez la habían tenido, toda sensibilidad espiritual. No tenían ningún tipo de inteligencia y de discernimiento espiritual. Bien, la intención entonces era dominar sobre las ovejas para su propia honra y para su propio prestigio. ¿Cómo se relaciona esto con la acción de un ladrón, de un salteador? Bueno,
Ellos le quieren robar a Dios su gloria, le quieren robar a Dios su lugar, y le quieren robar a los hombres sus almas, su salvación. Al apartarlos de Dios, al apartarlos de Jesucristo, están conduciéndolos a la condenación. Es interesante el texto de Ezequiel capítulo 34, donde dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Qué descripción más completa de la acción de los ladrones y salteadores. Bueno, además, en la época del Señor, estos falsos pastores añadieron a su pecado el pecado por excelencia, que es haber rechazado a Cristo, el verdadero pastor. Bien, los ladrones y salteadores son también todos aquellos, como dijimos, que usurpan ese lugar de Cristo. Puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de las personas. Todo aquel que anuncia salvación y vida eterna, aparte y al margen de la persona de Cristo. El Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza, su obra. Es necesario, hermanos, que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernimiento, porque no han desaparecido aún los falsos pastores. El segundo, o la segunda clase de enemigos que tienen las ovejas, son los asalariados. Este es otro tipo de enemigo de las ovejas. El asalariado se distingue fundamentalmente por su falta de compromiso. El asalariado ama el beneficio más que el oficio. El asalariado solo piensa en términos de lo que puede lograr. El asalariado puede ser incluso un hombre bueno, pero que se ocupa del pastoreo como un trabajo más. Un trabajo más. Yo a veces se me ha ocurrido en otras ocasiones el término de funcionarios eclesiásticos, administradores, funcionarios. Poco les importa el oficio de pastor. Incluso hasta yo he oído de ancianos de iglesias que hasta dicen de una manera abierta: no, yo no soy pastor. Bueno, y entonces, esto es muy grave, queridos hermanos, es gravísimo. El asalariado ocupa un puesto respetable, incluso puede ser reconocido, valorado por la comunidad, y mientras que todo vaya bien, pueden hacer de pastores. Ahora, cuando tengan que hacer algún sacrificio personal, y yo no estoy hablando de un sacrificio de dar la vida, ofrecerse en martirio, derramar su sangre, como podían hacer los creyentes del primer siglo, de los primeros siglos, o como sucede hoy con muchos creyentes en lugares realmente difíciles. No, cuando tengan que hacer un pequeño sacrificio personal, la palabra dice que se echarán atrás y abandonarán a las ovejas. Yo digo a veces pequeños sacrificios. Un llamado telefónico, una visita a un hermano que no está viniendo a la iglesia, que se ha apartado. Renunciar tal vez al descanso, a la siesta, al feriado. En cuanto haya algún sacrificio, por mínimo que sea, estos se echan atrás. Claro que todos hemos sido, o por lo menos yo he sido muy edificado al ver la vida de ancianos, de pastores, de misioneros, que eran todo lo contrario a él. Y hemos sido muy edificados y hemos podido palpar y ser testigos de siervos de Dios que realmente
consideran a las ovejas, que valoran realmente a las ovejas. Les dan un valor, no son meramente asalariados. Porque acá el problema que señala el Señor es, de una manera clara, sencilla y sin darle demasiadas vueltas al tema, es que no amaban a las ovejas. Acá el asalariado no ama a las ovejas. En el fondo, no les importa nada de las personas. No les importa nada, si viene, si no viene, si está enfermo, si está triste, si se apartó o está a punto de apartarse, porque también el pastor puede mirar con adelanto ciertas cosas y preverlas. En el fondo no les importa nada. Para ellos, para el asalariado, la oveja no tiene valor. No tiene valor. No están involucrados en la vida de las ovejas. No están realmente involucrados. Cuando una persona no demuestra ningún tipo de interés, es que no está involucrado en la vida de esa persona, no es capaz de entristecerse por el pesar de la oveja, ni de alegrarse porque a la oveja le va bien. En el fondo, les resulta indiferente. La motivación del pastor asalariado no era justamente una vocación, es decir, un llamado de parte de Dios, sino un trabajo, una profesión, una posición, a veces con prestigio. En algunos casos un salario. Puede que no haya salario, pero sí un puesto de autoridad, un puesto de estima, de reconocimiento. Bueno, esto que dice el Señor, lo dijo el apóstol Pedro dando una seria advertencia a todo aquel que piensa dedicarse al pastoreo de la iglesia. La seria advertencia es examinar los motivos, un permanente autoexamen de los motivos. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a estar ahora hablando de este tema y enseñando la palabra frente a usted? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva al aspirar al pastorado, al ancianato en la congregación? La seria advertencia de Pedro es para aquellos que piensan dedicarse al pastoreo por cualquier otro motivo que no fuera el sincero amor al pastor y a las ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esto de ganancia deshonesta lo podemos interpretar muchas veces solo con un tema económico. No. Acá ganancia deshonesta es cualquier otro motivo que no sea el amor al pastor y a las ovejas. Todo otro motivo que no esté ahí, encuadrado ahí, es una ganancia deshonesta que se está buscando por fuera del verdadero motivo. Lo importante entonces, hermanos, es que cada siervo de Dios, no solo los pastores, todos los que cumplen un ministerio para el Señor, ejerzan siempre una estrecha vigilancia sobre sus motivos. Y esto para poder conservarse puro, para poder conservarse dentro de la voluntad de Dios. Bueno, luego está el tercer enemigo, que es el lobo, que es el símbolo, obviamente, de nuestro enemigo, el diablo, que ataca a las ovejas, que quiere matarlas, que quiere herirlas, que quiere dispersarlas. Por eso solamente voy a mencionar este texto que nos impulsa justamente y nos motiva a guardarnos, porque el lobo no siempre parece lo que es realmente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo también avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de la iglesia. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es maravillosa la palabra porque está llena de advertencias, llena de advertencias, amorosas advertencias. A veces
alguien cuando escucha estas palabras puede estar pensando, oh, cuántos palos. Estos no son palos. Las advertencias de la palabra son caricias de parte de Dios. Son caricias de parte. Acá no hay un solo palo. Acá hay una caricia de parte de Dios que nos advierte de todos los peligros que vamos a enfrentar para que seamos librados, para que nosotros mismos no caigamos en el error y en ser tropiezo para las almas. Entonces, todas estas advertencias, estas denuncias de la palabra, ladrones, salteadores, asalariados, cuidado con el lobo, no son palos, como alguno puede pensar, porque solo a veces queremos oír esos mensajes, autoestima, motivación, pum para arriba, ¿no? Estos no son palos, son amorosas advertencias del Señor que, conociendo mejor que todo, mejor que nadie, nuestra debilidad, nos advierte como un padre amoroso que advierte a su hijo que es dado a desviarse, que no tiene experiencia, que es medio despistado, y ahí el padre advierte, y todas las advertencias las tenemos en la palabra. Solo tenemos que leerlas, meditarlas, recibirlas con amor, y entonces estar atentos. Bueno, en contraste a esto está el Señor Jesús. El Señor Jesús, el buen pastor. Claro, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor, indudablemente que es una de las más entrañables. Tal vez otras pueden ilustrar mejor su gloria, su majestad, pero como dice un autor, ninguna como esta expresa la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. Porque todo ese preludio de denuncia de aquellos que harían mal a las ovejas, todo este preludio, los asalariados, los salteadores, el lobo, etc., es para que nosotros seamos conducidos al buen pastor, donde estaremos absolutamente seguros. Bien, sin duda que se trata de un término muy sugerente, el del pastor, ¿no? Nos habla de propiedad, de cuidado, de protección, nos habla de conocimiento íntimo, de amor ilimitado, de sacrificio. Pero en el caso de este versículo que hemos leído, el mensaje es especial, porque la traducción literal de yo soy el buen pastor, la traducción literal en el griego sería así: yo soy el pastor, el bueno. No quiero andar ahora con cuestiones técnicas del griego, de tecnicismo, pero esta es una manera de usar el adjetivo sustantivo, el pastor, bueno, es el adjetivo, ¿no? Pero no dice yo soy el pastor bueno o el buen pastor. Yo soy el pastor, artículo, sustantivo, el pastor, otra vez el artículo, el, y ahí va el adjetivo, el bueno. Yo soy el pastor, el bueno. Esta es una manera que tiene el idioma griego donde el énfasis se pone más que en el sustantivo, pastor, en el adjetivo, bueno. Acá, en muchas partes de la Escritura, el énfasis está en que el Señor, Jesús, Jehová, es nuestro pastor, es el pastor. Pero en este versículo hay un énfasis distinto. Lo que sobresale acá es la bondad del Señor, que Él es el bueno. No es cualquier pastor, es el bueno. Por eso que es tan maravilloso lo que nos dijo antes en cuanto al contraste con los malos pastores. Porque Él dice, yo soy el pastor, yo soy el bueno, yo soy el bueno. Y aún si ahondamos más en el idioma, en el texto original, hay dos palabras que pueden traducirse como bueno. Una describe una cualidad moral, como decir es una buena persona, moralmente recta. La otra palabra es kalos. La otra palabra, la primera es agatos. Yo no quería decir las palabras, pero las voy a decir. La primera es agatos, o agatos, ¿no? TH. Es una persona moralmente buena, recta. Pero la otra palabra, kalos, le añade a esa bondad moral, le añade algo más.
Y es una cualidad encantadora que hace que una persona sea agradable, simpática, atrayente. Es como decir, esta es una bellísima persona. No solo es una buena, es una bellísima persona. Esta es la palabra que describe a Jesús en este texto. Kalos. Kalos. El Señor Jesús no solamente es recto moralmente, como hay tantas personas que son moralmente rectos, pero bueno, otra cosa es, además de ser recto moralmente, tener una personalidad tan maravillosa, tan atrayente, tan encantadora, que uno puede quedarse maravillado de contemplar al Señor Jesús, al bueno, al pastor bueno. No solamente decimos es moralmente recto, no cometió un solo pecado, es cierto, pero no solamente. Además de eso, infunde en nosotros un atractivo. Nos podemos quedar maravillados contemplando al Señor Jesús, quien, por decirlo de esta manera, nos cautiva. La bondad, la belleza del Señor Jesús nos cautiva. La belleza de su persona, de su carácter. Él es el pastor, Él es el bueno. Y a continuación se dan varias características de este pastor bueno. En primer lugar, se dice que Él entra por la puerta. Claro, muchos se habían presentado a la nación judía profesando ser guías espirituales. Muchos se habían autodesignado mesías, guías, líderes, libertadores. Muchos. Esto lo dicen los historiadores de la época. Pero claro, ninguno de ellos acudió de la manera en que las escrituras predecían que había de venir el Mesías. Es como si hubieran trepado por otra parte. Jesús entró por la puerta. Él es el pastor que entra por la puerta. Esto quiere decir que él vino cumpliendo exactamente las profecías del Antiguo Testamento. Entró por la puerta. Entonces, el método para aproximarse al rebaño marca la diferencia entre el salteador y el pastor. El pastor, el buen pastor, entra por la puerta, porque tiene plena autoridad para acercarse a las ovejas. El ladrón y salteador, que viene a causar daño, no entra por la puerta, porque no posee la llave, ni tampoco tiene derecho legal para ingresar por la puerta grande. El pastor, al contrario, encuentra abierta esa entrada porque dice que el portero le abre. La mayoría de los comentaristas dicen que el Espíritu Santo es quien le abrió al Señor Jesús la puerta del redil de Israel, le abrió la puerta y fue a través del Espíritu que el Señor entró al mundo, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento y a través del Espíritu Santo, concebido milagrosamente y por gracia en el seno de María por el Espíritu Santo. Él le abrió la puerta y el Señor entró por la puerta principal al redil. Pero además, en segundo lugar, la palabra dice que el buen pastor es también la puerta de las ovejas. Jesús se identifica aquí como la puerta y el buen pastor, ambas cosas. Antes había hablado de la puerta del redil de Israel, pero ahora se presenta a sí mismo como la puerta. No se trata ya de entrar en el redil de Israel como el Mesías, por la puerta, como dijimos, por el Espíritu, sino que las ovejas escogidas de Israel salgan del judaísmo y entren por la puerta, que es Jesús, al nuevo rebaño que él iba a armar, que él iba a conformar. Barclay, en sus comentarios a veces tan apropiados, cuenta que cuando el tiempo lo permitía y las ovejas no volvían de noche al pueblo, se recogían en rediles al aire libre por la noche. El mismo pastor se tumbaba en la abertura
de forma que ninguna oveja podía salir sin pasar por encima de su cuerpo. Bueno, literalmente acá el pastor era la puerta, literalmente. La figura de Jesús entonces, como la puerta de las ovejas, nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios, para entrar en el rebaño de Dios, en ese nuevo rebaño que iba a ser la iglesia. No hay otra puerta. Tal vez por eso el Señor la describió como una puerta estrecha en Mateo capítulo 7, ¿no? Queridos hermanos, siempre que haya un hombre que pretenda anunciar la vida eterna, el don de la salvación, aparte de la fe en Jesucristo, ellos se están declarando a sí mismos como ladrones y salteadores. Y su actividad es, por tanto, destructora. Ahora bien, se requiere de aquellos que quieren ser salvos, no solo que reconozcan a la puerta, que contemplen a la puerta, sino que entren. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No dice yo soy la puerta, por lo tanto todos son salvos. No, el que por mí entrare. Por eso es necesario que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida identifique la puerta, pero se decida por medio de la fe en Cristo a entrar por esa puerta. De nada sirve quedarse afuera contemplando, mirando, pispeando a ver qué pasa, mirando la puerta, qué linda. Hay que decidirse por la fe a entrar por la puerta que es Jesucristo, por la fe en Cristo, y así poder entrar a la vida eterna. Claro, cuando entramos, cuando finalmente nos decidimos, en el caso mío fue allí por el año 1984, siempre recuerdo ese momento cuando, habiendo recibido el mensaje del Evangelio, decidí arrepentirme de mis pecados y depositar mi fe en el Señor Jesucristo, entrar por esa puerta. Una vez que lo hacemos, que entramos por Cristo, dice la palabra, somos salvos, el que por mí entrare será salvo. Pero además dice que el Señor nos da alimento y bendición. Entrará y saldrá y hallará pastos. Esta última frase es una expresión hebrea muy común, esto de entrar y salir. Es muy común para indicar completa libertad y completa seguridad. En el Señor encontramos completa libertad y seguridad. Era la manera judía de describir una vida segura, una vida completamente a salvo. Claro, cuando uno puede entrar y salir sin impedimento y sin miedo de su casa o de su país, decimos que hay paz, que hay seguridad. Cuando una persona dice, no, yo por mi barrio tranquilo, salgo, entro a cualquier hora, muy distinto es cuando decimos, no, después de cierta hora no se puede salir. O cuando decimos, mira, cada vez que quiero entrar a mi casa, miro para todos lados porque las entraderas, las salideras. Hoy este pasaje lo podemos entender perfectamente, sin mucha exégesis. Podemos entender. Acá el Señor nos da tanta seguridad que podemos entrar y salir. Ese modismo hebreo es muy comprensible también hoy, en nuestro día de hoy, por lo menos en la República Argentina. Bueno, al mismo tiempo que estamos entrando por Cristo a ese lugar de salvación y seguridad, también estamos escapando del mundo, estamos huyendo del pecado. Cristo, como la puerta, divide, una puerta divide a los hombres por lo menos en dos grandes grupos. Los que han entrado y están seguros en el rebaño del Señor y los que han quedado afuera voluntariamente, no porque se les haya cerrado la puerta. Los que han quedado afuera voluntariamente. Unos reciben la vida eterna, otros quedan en la condenación. Qué malo, Dios condena. No, no, no. Es la persona la que decide no entrar, la que mira la puerta, la que dice, qué maravilloso es Jesucristo, pero decide no entrar. Siempre es necesario subrayar que esa puerta está abierta para todos los seres humanos del planeta que quieran entrar. Está abierta. No importa cuán pecadores sean, no importa su pasado, no importa, esa puerta está abierta. Pero saben una cosa, queridos amigos, va a llegar el día cuando esa puerta se cierre.
y se cierre para siempre. ¿Mm? Otra de las advertencias de la palabra, no a modo de amenaza, de aterrorizar, no, no, a modo de amorosa advertencia. No te demores en entrar por la puerta. No te demores en depositar tu fe y tu confianza en Jesucristo. No te demores. No va a estar abierta esa puerta para siempre. En tercer lugar, el buen pastor, dice la palabra, es el creador de un nuevo rebaño. Claro, era imposible reunir a toda la nación de Israel, a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil. ¿Por qué era imposible? Porque ya se veía la creciente hostilidad de los líderes religiosos y de gran parte del pueblo. Por eso se hacía necesario separar a los verdaderos creyentes de esa religión que ya estaba muerta en ritos y en ceremonias. Había que sacarlos de allí, a los que del pueblo de Israel creyeran en Cristo. Ahora, ¿cómo haría el Señor esa separación? ¿Cómo sacaría el Señor a aquellos del pueblo de Israel que debían seguirle? Bueno, Él no lo haría por la fuerza, la palabra lo dice, sino llamando a las ovejas por su nombre. Y ellas, dice, por su parte, obedecerían gustosas a la voz del pastor. Esto se complementa con lo que los líderes religiosos del judaísmo estaban haciendo. Ya vimos cómo el ciego fue expulsado de la sinagoga, o lo contamos, yo lo conté, no lo hemos leído, pero yo se los conté, lo pueden leer en el capítulo 9. La expresión sacar fuera, que se usa en el versículo 4 del capítulo 10, sacar fuera, es la misma que se traduce expulsaron en el capítulo 9, versículo 34. Es la misma expresión griega. Claro, lo que nos enseña esto es que desde el punto de vista de Dios, ser echado fuera, en ese caso por los líderes religiosos, ser echado fuera, equivalía a ser llamado por el Señor a salir. Entonces, si lo miramos por un lado, alguno podría estar triste, algunos no querían ser expulsados. Vemos que los padres mismos del ciego se cuidaban en lo que decían, porque sabían que podían ser expulsados y no querían ser expulsados. No entendían, no estaban entendiendo que el ser expulsados equivalía a ser llamados por el Señor. A ser llamados por el Señor. Entonces muchas veces nos puede pasar esto también en la vida. Sentimos que de algún lado nos echan, nos expulsan. Pero puede ser, hermanos, puede ser o puede no ser, pero puede ser. Si nosotros somos fieles y estamos en la voluntad del Señor, puede ser que esa expulsión implique un llamado de parte de Dios. Vengan afuera, vengan conmigo, te voy a poner en otra parte. Esto es maravilloso leer esto, ¿no? Porque justamente el significado de la palabra eclesía es los llamados fuera. Lo que está haciendo acá el Señor, el buen pastor, es crear esa nueva sociedad de creyentes que es la iglesia. Estarían integrados por aquellos que serían llamados fuera del judaísmo, expulsados por el liderazgo religioso, pero llamados por el Señor. Si lo miramos de un lado es algo trágico, feo, nadie quiere ser echado. Si lo miramos del otro lado es algo glorioso, porque es el Señor que te está llamando y te está sacando. O sacados del mundo, como el caso de los gentiles. El Señor llama. Vengan, salgan fuera, vengan conmigo. Y el Señor los incluye en ese nuevo, glorioso rebaño. Los falsos pastores se echaban fuera para deshacerse de las ovejas, pero el buen pastor los llamaba fuera para conducirlos a buenos pastos. Queridos hermanos, ser echados por el mundo equivale a ser llamados por Dios. Gloria sea al Señor. El versículo 16, según MacDonald, es la clave de todo el capítulo, porque las otras ovejas son los gentiles. En la última parte del versículo hay un cambio, dice MacDonald, del redil del judaísmo al rebaño de la iglesia. Nos muestra anticipadamente que en Cristo, judíos y gentiles serían hechos uno. El siguiente aspecto del buen pastor que nos muestra el texto es que la voz del buen pastor es reconocida por sus ovejas. Una vez que las sacó, el buen pastor va delante de ellas.
Un autor dice algo muy lindo: el Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya delante. Creo que es Matthew Henry el que lo dice. No lo anoté, pero por la manera poética creo que es él. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya delante. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes, y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Y por parte de las ovejas, dice, ellas le siguen porque conocen su voz. Este conocimiento implica una relación personal, no solamente un conocimiento teológico o intelectual, una relación personal. Hermanos, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. Esta es la prueba. Las ovejas que son de Cristo le escuchan con atención y con aprecio cada vez que se abre la palabra, cada vez que abrimos, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que se abre la palabra. La oveja, iba a decir la oreja, la oveja para la oreja, porque espera con aprecio, con amor, con devoción recibir la palabra del pastor. No importa quién es el que hable. ¿Quién habla hoy? ¿Cuántas veces decimos eso, no? ¿Quién toma la palabra? Y a veces no decimos nada, pero pensamos, y ahora va a haber que aguantar. Si tuviéramos consciente del que está hablando es el Señor, tal vez nuestra actitud sería distinta, porque la oveja que es de Cristo aprecia, valora las palabras de Cristo, aunque el maestro o el predicador no tengan elocuencia, aunque al maestro o al predicador le falte la gracia de una oratoria pulida, atrayente, la oveja atiende a la voz de Cristo. Y detrás de esa persona que está exponiendo y tal vez no tiene esa capacidad oratoria, y a veces se hace un poquito pesado, y a veces el corazón que está dispuesto a escuchar la voz del Señor, el corazón que está dispuesto, que aprecia realmente la voz de Cristo, indudablemente el Señor le va a hablar. Aunque sea a través de la persona más incapacitada, tal vez para la exposición de la palabra, para la oratoria o para las dotes, digamos, homiléticas. Eso depende, a veces decimos, este mensaje no me dejó nada realmente, esta persona no le entendí nada lo que dijo, no hiló dos frases coherentes. A veces, pero muchas veces eso es porque nosotros no estamos predispuestos a escuchar la voz de Cristo. Y estamos muy predispuestos a escuchar la elocuencia de un orador. Porque si siempre estamos dispuestos a escuchar la voz de Cristo, ¿ustedes, hermanos, creen que el Señor Jesucristo te va a dejar a vos con hambre? Si vos estás dispuesto a escuchar la voz de Cristo, ¿crees que el Señor Jesucristo a vos te va a dejar con las ganas? Aún con la persona menos dotada de oratoria y de técnicas didácticas o digamos, expositivas. Aún así, el Señor, por amor a su pueblo, que aprecia su palabra, no te deja con hambre, no te deja con las ganas. Algo tiene el Señor para decirte. ¿Pero de qué depende esto? Depende de que usted, de que vos y de que yo estemos muy dispuestos a escuchar su voz, a reconocer su voz. Aún en la maraña de cosas que no se entiende mucho a dónde va el predicador, o incluso a veces hasta escuchamos errores, pero aún dentro de todo ese panorama enrarecido, aún ahí, si la oveja está dispuesta a escuchar la voz de Cristo, la ama, la sabe valorar, la sabe descubrir, el Señor no te deja con las ganas. Algo tiene para decirte. Algo tiene para decirte. Depende de tu actitud y de mi actitud al momento de que la palabra del Señor es abierta. Están los que tenemos prejuicios. Ahora habla de esto. Están los que tenemos prejuicios. Pero están los que directamente en el momento del mensaje se levantan y se van. Se van a conversar afuera, no sé. Bueno, cada uno sabe su propia realidad y la propia realidad de cada congregación. Yo solamente quiero
animarlos a tener esta actitud de amor, de valoración, de atención y de reconocimiento de la palabra de Cristo, porque la voz del buen pastor es reconocida por sus ovejas, por sus ovejas. Y aquí hay una gloriosa exclusividad. Dice, una sola voz. Abundan las voces que resuenan hoy por hoy en el mundo pretendiendo ser guías. Cientos de voces, miles de voces, millones de voces. Hermanos, la única garantía de paz mental y de camino seguro radica en conocer su voz. Porque solo estamos seguros cuando somos firmes en saber escuchar su voz. Al extraño no seguirán, sino huirán de él. Un concepto lindo, interesante e importante, yo diría más que interesante, es que aún la más sencilla oveja de Cristo es capaz de diferenciar entre la doctrina de Cristo y la de los hombres, entre la verdad y el error. Cuando una persona no sabe distinguir la voz de los extraños del verdadero pastor, hemos de concluir que no es una oveja del redil del Señor. Cuando hay una persona que se deja arrastrar por el primero que viene a contarle cualquier verso, bueno, no está sabiendo distinguir la voz del Señor, la voz del verdadero pastor. Dice, la voz extraña, no la reconoce, huyen de ahí. Y la voz extraña puede ser una falsa religión, humanismo, materialismo, puede ser ciencia falsa, mundanidad. Las ovejas, dice, huyen de las voces extrañas. Es más, en el texto griego hay una doble negación. Es como si lo traduciríamos en castellano, ellas no seguirán en ningún caso a un extraño. En el griego existen estas posibilidades, doble negación. No dice huirán, no dice eso. Ellas no seguirán en ningún caso, como una negación reforzada, a un extraño. Bueno, como esto hay muchas anécdotas de hermanos muy sencillos, no tengo tiempo de contarlas, pero hermanos muy sencillos, que no son grandes teólogos, grandes conocedores, pero cuando algo, esto no me cierra, esto no me suena bien, el Señor les está mostrando que esa no es su voz. Y tal vez no saben bien por qué, no saben elaborar tal vez un argumento teológico así. No importa, esto no me suena, esto no. Es la sabiduría que el Señor da aún a las ovejas más sencillas de su rebaño, que saben identificar la voz del Señor y huir del extraño. Huir del extraño. El siguiente punto es que el buen pastor dice, conoce a sus ovejas. Las ovejas conocen al pastor, pero también el pastor conoce a sus ovejas. Jesucristo conoce a todos los creyentes, sabe cuáles son sus nombres, dónde viven, qué circunstancias le rodean. El Señor sabe qué sentimientos se agitan en tu interior. El Señor sabe qué sufrimientos te afligen. El Señor conoce tu pasado. El Señor conoce todos tus anhelos no realizados. El Señor conoce tus pensamientos y tus motivaciones más profundas. Pero saben, lo más asombroso y maravilloso de todo es que a pesar de todo, el Señor no te desprecia y no me desprecia. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Claro, porque alguno podría pensar, un conocimiento así podría resultar aterrador para muchos, ¿no? Aterrador. Ante la mirada penetrante del omnisciente, ¿quién puede mantenerse tranquilo? ¿Quién puede mantenerse en pie? Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Dice el Salmo 130. Sin embargo, vemos que cuando el rey David escribió el Salmo,
vio en este conocimiento de Dios un motivo de admiración reverente. Ahora, ¿cómo es posible? Bueno, por la sencilla razón de que Dios no solo nos conoce, el Señor Jesús, tu pastor y mi pastor, no solo nos conoce, sino que también nos ama. También nos ama. Notemos la comparación que el Señor Jesús establece a continuación. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá el Señor está comparando el tipo de conocimiento mutuo que hay entre el pastor y las ovejas con el conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo. Está comparando. Ahora, ¿cómo es este conocimiento que hay entre el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad? ¿Cómo es? Ese conocimiento se basa en la comunión y en el amor mutuos. Este mismo amor es el que Cristo tiene por sus ovejas. No solo somos conocidos, como si fuera un estado policial digital como el de China, que hay cámaras por todos lados, en un futuro que nos quieren insertar microchip para que supuestamente nos puedan identificar para el derecho a la identificación, mentira. Nos quieren tener totalmente controlados y vigilados. Y eso nos causa terror. Viola nuestras libertades, indudablemente, que el Estado, el gran hermano, con ese ojo gigante, nos esté vigilando, monitoreando. Pero acá no, acá no. Ese conocimiento exhaustivo que el Señor tiene por nosotros es sinónimo de amor exhaustivo. El Padre y el Hijo se conocen mutuamente, pero la palabra conocer en la Biblia hace referencia muchas veces a amor. Amor. No solo somos conocidos entonces, sino que somos amados. Y esto nos abre las puertas para presentarnos confiadamente delante de Dios, sin necesidad de disfrazarnos, de hacer largas explicaciones. El Señor nos conoce. Conoce a las ovejas, ama a las ovejas. Estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. En sexto lugar, el pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Las conduce a lugares de pastos y agua donde son bien alimentadas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, pero el Señor siempre estará allí, proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Y paso a los últimos puntos porque ya el tiempo se me ha terminado. El buen pastor da vida abundante a las ovejas. Lo que Cristo da es siempre algo más y algo mejor. La frase griega quiere decir superabundancia de algo. Ser seguidor del Señor Jesús, del pastor, es tener superabundancia de vida. Se cuenta que un soldado romano se presentó a César para pedirle autorización para suicidarse. Julio César le miró y le dijo, pero hombre, ¿has estado vivo de veras alguna vez? Así es la vida en Cristo. Un hombre fuera de Jesucristo simplemente existe, dura. La vida real, genuina, verdadera vida, solo existe en Dios y se recibe a través de Jesucristo. Y esta vida eterna que el Señor nos ofrece, esta vida abundante, no es la que viene solamente después de nuestra muerte, cuando partamos a su presencia, es aquí y ahora. Se trata de una vida que tiene la capacidad de gozar de las cosas de Dios aquí en la tierra, por tanto, una vida que será igualmente apropiada para gozar de las cosas de Dios allí en el cielo. Así como decimos que el infierno es pasar la eternidad como uno decidió vivir acá. Si usted decide vivir en la tierra, perdón, como si Dios no existiera, pasará la eternidad de esa misma manera. Si usted decide vivir aquí en la tierra, separado de Dios, como si Dios no existiera, separado de Dios, yo no quiero saber nada con Dios, pasará la eternidad de esa misma manera como usted decidió vivir aquí en la tierra, una eternidad sin Dios. Eso es el infierno, una eternidad sin el sumo bien que es Dios.
Bien, si nosotros vivimos en esta tierra, gozamos de la vida eterna, de la vida de Dios, Dios nos imparte su vida, nacemos de nuevo, tenemos nueva vida. Si vivimos en la tierra gozando de las cosas de Dios, viviremos la eternidad también gozando de Dios. La vida que Dios nos da, entonces, se puede resumir como una vida apta para gozar, disfrutar de las cosas de Dios, aquí en la tierra, y por lo tanto, continuar de esa misma manera, pero en plenitud, en la eternidad, en el cielo. El cristiano, entonces, no tiene que esperar a partir de este mundo para gozar de la vida eterna. Ya la tiene desde ahora y de manera irrevocable. El buen pastor da vida abundante a sus ovejas. Y en último lugar, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él no vino solo a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por las ovejas. Esta era la única forma de conseguirlo. Las ovejas no podían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ellas. El Señor Jesucristo iba a ser mucho más que pasar algunos desvelos, frío, peligros, incomodidades por causa de las ovejas. No, no. Él iba a dar su propia vida por ellas de la forma más literal que cabría esperar. Y lo iba a hacer de manera calculada, no como un acto fortuito. Bueno, pasó esto, las cosas se complicaron y pasó esto. No, no, no. El Señor ya había anticipado infinidad de veces que Él iba a dar su vida por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una vida entregada por amor al Padre, en primer lugar, para glorificar a Dios por esa ofensa tremenda que Dios recibió a causa del pecado. Jesucristo iba a morir como sacrificio expiatorio para glorificar. Sacrificio a Dios, dice la palabra, en olor fragante. Glorificar a Dios. Primer objetivo del sacrificio de Cristo. Y luego viene el objetivo de redimirnos y salvarnos. Pero el primero, glorificar a Dios. Una muerte que iba a ser absolutamente voluntaria. Piensen que en la tradición de Judas, el grupo armado enviado por los sacerdotes, la enemistad de los escribas y fariseos que hemos estado leyendo aquí, la injusticia de Poncio Pilato, el trato brutal de los soldados romanos, el escarnio, las burlas, los clavos, la lanza, la corona en su cabeza. Nada de esto podría haber dañado un solo cabello del Señor Jesús, si Él no lo hubiera permitido. Él no murió agobiado por unos enemigos de los que no se pudo liberar. Él murió voluntariamente y además dio su vida para volverla a tomar. Dios manifestó su aprobación por el sacrificio de Cristo cuando Dios le resucita. Y leemos en la palabra que todo esto ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2, 22 y 23. Este mandamiento recibí de mi Padre, leímos también en Juan. Esto nos indica que toda la obra fue diseñada y autorizada por el Padre. Terminamos, queridos hermanos, diciendo que la persona de Jesús siempre despertaba reacciones. Tan tremendo, tan penetrante era su mensaje que nadie quedaba indiferente ante él. Hemos leído que primero hubo desacuerdo entre ellos. Una vez más, las palabras de Jesús causaron disensión entre sus oyentes. Por eso el Señor dice, no he venido a traer paz, he venido a poner disensión. Porque ante el Señor Jesús no se puede quedar indiferente. Hay disensión, desacuerdo. Tampoco a los cristianos nos debe extrañar ni maravillar que cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo haya oposición. Disensión y oposición. En segundo lugar, están los que dijeron, demonio tiene y está loco, está fuera de sí. Claro, no les gustó esta predicación del Señor. ¿Qué interés podía tener para ellos un pastor muerto? No lograban entender, no entendían. Demonio tiene, está fuera de sí, pero estaba el tercer grupo que hace esta pregunta. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Plantea esta pregunta.
se dieron cuenta de que ni las palabras ni las obras del Señor eran de un endemoniado ni de un loco. Estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La excelencia de su doctrina, el poder manifestado en sus señales, no favorecía la idea de que fuera el Señor un endemoniado o un demente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y nosotros qué diremos? ¿Y nosotros qué diremos? El relato termina después de habernos mostrado estos dos grupos enfrentados entre sí en cuanto a la persona de Cristo. Y parece que el segundo grupo dejó abierta una pregunta ahí en el aire, sin contestar. Esa pregunta es como que espera que seamos nosotros mismos quienes demos la respuesta. ¿Quién es el Señor Jesús para nosotros? Al fin y al cabo, todo el mundo tiene que enfrentarse con esta misma cuestión. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? Para usted y para mí, ¿quién es? ¿Fue un loco? ¿Un endemoniado? ¿Un engañador? ¿O fue realmente lo que dijo ser? Un ser divino, Dios, que murió voluntariamente y resucitó. No hay término medio, no hay posibilidad de un término medio. Damos gloria al Señor de que yo, por mi parte, y seguramente la mayoría de ustedes, hemos tomado ya una decisión por el Señor Jesucristo. Le hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Dios, le rendimos la adoración, la gloria que Él se merece, y tomamos para nosotros, hacemos nuestra esta maravillosa figura, esta maravillosa imagen del Señor como nuestro pastor, como nuestro pastor. Dios permita que cada uno de nosotros podamos ser ovejas fieles a Él, dóciles, que nos dejemos pastorear por el Señor, que identifiquemos su voz, que gocemos de la vida abundante que Él nos da. Y entonces podamos disfrutar y experimentar en toda su plenitud el pastoreo del Señor Jesús, el gran pastor de nuestras almas, el Señor Jesús, nuestro buen pastor, el pastor, el bueno. Alabado sea su nombre. Muchas gracias.